Clínicas jurídicas. Estamos analizando un procedimiento especial que es el procedimiento ejecutivo por acción de edad. Por obligaciones de edad, que aparece en el título primero del libro tercero de los juicios especiales. Ya nos habíamos referido a los títulos ejecutivos, en qué consisten, que los crea la ley, cuál era su concepto, etc. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de cuando el juez proveía la demanda ejecutiva y conjuntamente con proveer la demanda ejecutiva despachaba el mandamiento de ejecución en embargo. Entonces ahí se empezaba con la tramitación de los dos cuadernos estos que van, ¿no es cierto?, en forma paralela tramitándose. Entonces teníamos ya, esto sobre todo lo explico para la gente que no ha tramitado todavía, para que se hagan una idea. Entonces tenemos ahora, a diferencia del juicio ordinario, dos cuadernos en vez de uno. En el caso del juicio ordinario, como lo dije en su momento, podía que hubiera más de un cuaderno cuando se trataba de incidentes, ¿no es cierto?, que son cuadernos que se van agregando al cuaderno principal. Pero había un cuaderno. Acá tenemos dos cuadernos que van tramitándose en forma paralela. Más allá de que puedan haber algunas partes indirectas, los terceros, ¿no es cierto?, o que pudiera haber más de un ejecutado en este caso. Es decir, estamos hablando de dos procedimientos, o sea, un procedimiento, pero dos cuadernos que se van tramitando, van avanzando hasta llegar a la sentencia en forma paralela. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, notificado la demanda ejecutiva al demandado y el mandamiento de ejecución en embargo, que consiste, como señalamos, en ese requerimiento que le hace el receptor judicial al demandado para que pague la suma que contiene el mandamiento, más intereses y costas, y si no paga se le van a proceder a embargar bienes, ¿no es cierto? Entonces ahí el demandado, llamado ahora ejecutado, empieza a actuar, a defenderse, ¿no es cierto?, de la acción ejecutiva que está contenida en la demanda ejecutiva y a defenderse, ¿no es cierto?, del requerimiento de pago. Entonces va a tener que defenderse en dos cuadernos. Bien. Entonces habíamos señalado cuáles eran los requisitos del requerimiento, etcétera, etcétera, y habíamos llegado al momento en que tenía un plazo el ejecutado, que en el juicio ordinario es el demandado, para contestar. Y aquí está el plazo común y los plazos, ¿no es cierto?, excepcionales, dependiendo del lugar en que se había notificado el requerimiento. Una cuestión que es bien importante es que, y que es pregunta de examen de grado, la he escuchado varias veces en los exámenes de grado, es que de acuerdo con el artículo 462, el término para deducir la oposición comienza a correr desde el día del requerimiento de pago, artículo 462. No olviden esto, porque no empieza a correr el término para contestar desde que le notifican la demanda ejecutiva, sino que desde el momento en que son requeridos de pago. En muchas ocasiones coinciden estos dos tiempos, pero puede que no coincidan. Entonces no se vayan a equivocar ustedes y vayan a contestar a partir del momento en que les notifican la demanda ejecutiva, sino que tienen que contestar dentro del plazo que se señala para
desde el momento del requerimiento de pago. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Artículo 462, inciso primero. Repito, el término para deducir la oposición comienza a correr desde el día del requerimiento de pago. Ya, quedó claro eso, ¿no es cierto? Bien. Y ahí vienen las diferentes, ¿cómo se llama?, alternativas, pues. Dice el mismo 462, si el requerimiento se verifica dentro de la República, el ministro de Fe hará saber al deudor en el mismo acto el término que la ley concede para deducir la oposición y dejará testimonio de este aviso en la diligencia. La omisión del ministro de Fe le hará responsable de los perjuicios que puedan resultar, pero no invalidará el requerimiento, o sea, el plazo sigue corriendo para oponerse. Esto es muy importante porque de repente alguien se puede equivocar y pensar que si se alega una nulidad, ¿no es cierto? Y incluso si se acoge la nulidad, se va a contar el periodo para contestar desde que se resolvió la nulidad procesal. No, corre desde que se hizo el requerimiento. Bien, entonces hay una serie de situaciones que aparecen en los artículos anteriores respecto de aquellos casos en que el deudor no es requerido de pago en el lugar en que tiene su asiento el tribunal. En el 459 se trata del caso de que el deudor es requerido de pago precisamente en la regla general, en el lugar del asiento del tribunal, en donde tiene el término de 4 días útiles para oponerse a la ejecución. Esa es la regla general. 4 días para oponerse a la ejecución a contar del requerimiento de pago. El inciso segundo del 459 señala: este término se ampliará con 4 días si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional en que se ha promovido el juicio, pero fuera de la comuna de asiento del tribunal. El requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional en que se ha promovido el juicio, pero fuera de la comuna del asiento del tribunal. Entonces ahí nos encontramos con otra situación. El artículo siguiente, 460. Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto del que conoce en el juicio o ante este último tribunal. Entonces, cuando el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal, por ejemplo, se hace el requerimiento en Santiago, la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto, el tribunal de Santiago, del que conoce el juicio, o ante este último tribunal, es decir, ante el tribunal que conoce el juicio. Es decir, ustedes tienen dos posibilidades para interponer su oposición a la ejecución: ante el mismo tribunal de otro territorio jurisdiccional o ante el tribunal en el que se sigue el juicio. En el segundo, en el primer caso, los plazos serán los mismos que establece el artículo anterior, es decir, 4 días útiles. En el segundo, cuando se hace el requerimiento ante otro tribunal de otro territorio jurisdiccional, pero uno se opone en el tribunal que sigue el juicio, en el segundo caso, el ejecutado deberá formular su oposición en el plazo fatal de 8 días, más el aumento del término de emplazamiento en conformidad a la tabla de que trata el artículo 259. O sea, si ustedes son ejecutados en un juicio que se está tramitando en Arica, los requieren de pago, ¿no es cierto?, en Santiago, ante otro por otro tribunal jurisdiccional que ha aceptado el exhorto. Entonces ustedes, si se oponen ante ese tribunal de Santiago, que es el ejemplo que le estoy poniendo, tienen 4 días nomás, 4 días. Pero si vienen a oponerse al tribunal que remitió el exhorto, que es el juzgado de Arica, tienen 8 días más el emplazamiento.
De repente a lo mejor ha habido una modificación de plazo en este último tiempo, no sé, pero tiene un plazo mayor, eso es lo que importa. El tribunal exhortado se limitará a remitir la solicitud de oposición al exhortante para que éste provea sobre ella lo que sea de derecho. O sea, el tribunal exhortado se limita a hacer lo que hacen siempre los tribunales exhortados, hacer una especie de buzón, de correo, ¿no es cierto? Le presentan la oposición al tribunal exhortado, en Santiago, por ejemplo, y el tribunal exhortado remite la oposición hasta Arica. Y el juez de Arica es el que va a resolver sobre el caso. ¿Sobre qué caso? Sobre la oposición. ¿Quedó claro? Bien. Estoy leyendo las normas, ¿no? 460. Ahora, el 461 es cuando se verifica el requerimiento fuera del territorio de la República. La lógica nos dice que va a haber otro plazo mayor, ¿no es cierto? Si aquí estamos fuera del territorio de la República. Si se verifica el requerimiento fuera del territorio de la República, el término para deducir oposición será el que corresponda según la tabla que se refiere al artículo 259 como aumento extraordinario del plazo para contestar una demanda. O sea, tienen el plazo ordinario más el aumento que establece en la tabla de emplazamiento. Entonces, ¿qué queda importante de esta lectura de artículos? Que el plazo para oponerse se cuenta desde notificado el requerimiento de pago y que este plazo va a variar en el sentido de que se va a aumentar cuando se realice el requerimiento fuera del asiento del tribunal y se recurra, ¿no es cierto?, a presentar la oposición en el juzgado que dio origen al juicio, o cuando se trate de casos en que se notifica fuera del territorio, o sea, se realice el requerimiento fuera del territorio de la República. Agrega la ley que los términos estos, de 4 días o más, son fatales. Así lo dice el artículo 463. Los términos que se expresan en los 4 artículos anteriores son fatales. Bien, entonces ya tenemos clarito el plazo que tenemos para oponernos. Al final de la explicación de la oposición de excepciones vamos a referirnos al escrito, más o menos común que se hace de oposición a las excepciones. Así que mientras tanto vamos a ir en la parte procesal para después, como siempre, hablar del escrito. La oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funden alguna de las excepciones siguientes. Hay 18 excepciones. Yo les adelanté que en estas 18 excepciones el legislador consideró tanto las excepciones de forma, es decir, ciertas excepciones que en el juicio ordinario son excepciones dilatorias, como las excepciones perentorias o de fondo, que tienen por objeto enervar, como dice la doctrina, o destruir la acción ejecutiva, o al menos destruirla en parte, cuando se alega el pago parcial, por ejemplo. Así que vamos ahora a hablar de las excepciones. Yo también les había adelantado que hay una cuestión muy importante, que es la exigencia que hace el artículo 465. En los siguientes sentidos. Dice, todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito. Igual exigencia que hacía el 303 respecto de las excepciones dilatorias. Todas deben oponerse en un mismo escrito. Es decir, de las 18 excepciones que tenemos ahora, si yo puse una, o dos, o más, pero después se me ocurrió que podría haber opuesto otra y no la opuse, ya no se puede. Está claro, ¿no es cierto? No hay discusión sobre eso. Todas en un mismo escrito. Y además,
de ponerlas todas en un mismo escrito, expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intenta valerse para acreditarlas. Los hechos y los medios de prueba que el deudor intenta valerse para acreditarlas. Por eso que normalmente los abogados utilizan un otro sí para referirse al menos a los medios de prueba. Y normalmente en un otro sí, los abogados cuando oponen excepciones, en un otro sí, ahí eligen el otro sí, ¿no es cierto? Los abogados colocan: sirva su sí a tener presente que para acreditar las excepciones opuestas a la ejecución, me valdré de todos los medios de prueba que me franquea la ley, coma, en especial de, 2 puntos, y enumeran todos los que les señala el artículo 400 y tanto, ¿no es cierto?, que señala los medios de prueba. Y ustedes colocan instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito y presunciones. Y ahí cumplen con esta exigencia de señalar los medios de prueba. Porque si se le olvida señalar los medios de prueba que con las que intentan fundamentar las excepciones, y un abogado sabe el juicio ejecutivo, va a presentar un escrito en el que va a decir: solicita se tengan por no opuestas excepciones a la ejecución en la suma. O puede colocar también: solicita se declare inadmisible el escrito de excepciones. Cualquiera de las dos formas. SJL, individual auxiliar digo. Consta del escrito de excepciones que el ejecutado no dio cumplimiento al mandato imperativo contenido en el artículo 465, inciso primero, que exige o manda, es un precepto imperativo, que manda expresar con claridad y precisión los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditar las excepciones. Y a lo mejor un juez que utiliza correctamente el primer argumento de interpretación de la ley que está señalado como primer argumento en el Código Civil, que es el argumento gramatical o literal, va a coger la petición de la otra parte y ustedes se van a quedar como ejecutados sin escrito de oposición a la ejecución. Lo que va a traer como consecuencia que después el abogado que solicitó que se declarara inadmisible el escrito de oposición de excepciones por no haber cumplido con haber señalado los medios de prueba en que intentaba fundamentarlas, después va a pedir, ¿no es cierto?, en conformidad, una vez que esté ejecutoriada esa resolución, evidentemente, va a pedir que se aplique el artículo 472, al cual también ya me he referido, que dice: si no se oponen excepciones, que sería el caso porque el juez declaró inadmisible el escrito de excepciones y la resolución quedó ejecutoriada, ¿no es cierto? Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio. O sea, se acabó el juicio. Y el ejecutado perdió el juicio, va a tener que pagar lo que le están cobrando de inmediato prácticamente, porque le van a realizar los bienes que le hayan embargado. ¿Por qué? Porque el abogado no sabía juicio ejecutivo y no sabía que tenía que cumplir con este artículo al oponer excepciones. Ahora, como en todo, los jueces chilenos tienen sus propias interpretaciones, y a pesar de que el tenor literal o gramatical es la primera norma de interpretación, ¿no es cierto?, ustedes se lo saben de memoria, cuando el sentido de la ley es claro,
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Bien. Pero claro, ustedes saben que en materia judicial, desafortunadamente en Chile, en todas las materias, no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia de partida porque no se establece legalmente que los fallos, ¿no es cierto?, son o constituyen o tienen fuerza obligatoria respecto de otros fallos que se dicten sobre la misma materia. De partida, esa norma no existe en nuestra legislación. Pero ni siquiera existe esta jurisprudencia que emana de los fallos reiterados de los tribunales superiores de justicia. Porque los jueces siempre tienen sentencias para un mismo caso, sentencias A, sentencias B, sentencias C, sentencias D, y a ese el abecedario sigue avanzando. Y todo se enreda. Por eso que es tan complicado tramitar en Chile, porque nunca se sabe qué es lo que va a resolver un juez. Entonces, hasta en los casos más simples, como podría ser el caso, no sé, de el término de un contrato de arrendamiento de inmueble por no pago de las rentas. Ustedes tienen que ser muy meticulosos hasta en un juicio sencillo para cumplir con cada uno de los pasos que señala la ley. Por ejemplo, en el caso ese, acreditar, ¿no es cierto?, con buena prueba que el demandado no ha pagado al menos 2 rentas de arrendamiento para que se provoque el desahucio. Probarlo bien. Si tienen documental y si además pueden rendir testimonial, ríndanla. No partan de la base de que, como el contrato, si es que había contrato de arrendamiento por escrito y se señalaba que, como decía, que tenía que depositar la plata mensual en la cartola, en la cuenta corriente del arrendador, y con las cartolas que ustedes acompañan consta que no lo depositó en la fecha, porque a lo mejor al juez no le basta. Y a lo mejor tramitan el juicio y lo pierden. No hay jurisprudencia en Chile, partan de esa base. No hay. No hay fallos reiterados sobre los mismos hechos. De repente hay 2 casos y ya el tercero, ¿no es cierto?, ya la jurisprudencia se va para otro lado. Veanlo en relación con el Tribunal Constitucional, cómo se recurre a cada rato al Tribunal Constitucional. De donde más información viene, por ejemplo, es de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, creo que actualmente, 320, 330 millones de habitantes, más los ilegales. Imagínense que en Estados Unidos solamente reconocidos hay 35 millones de mexicanos, reconocidos. Mexicanos nomás. Bueno, no sé cuántos habrán de otros países, sobre todo de Centroamérica, etc. Pero un país de 300 y tantos millones de habitantes. En Estados Unidos, la Corte Suprema está conformada por 9 jueces. Y Chile, que tiene 17 millones y ahora con la inmigración, que sé yo, creo que tiene 18, y un poco más, no sé. Hay 21 supremos. 330 millones contra 18. En Estados Unidos, 9 supremos y acá 21. 21. ¿Y por qué? Porque los fallos nunca siguen una línea, salvo, ¿no es cierto?, cuando se modifican por razones muy importantes un fallo que cambia la línea. Acá no. Entonces, por esa razón también es que la gente en esos países no llega y apela o no llega e interpone recursos de casación, etc. Porque los fallos, ¿no es cierto?, son contundentes, son claros,
y se aplican para las mismas materias en el futuro, salvo, como digo, que hayan muy fundadas razones para o cambiar el fallo o darle un sentido distinto. Entonces acá, 21 Supremos contra 9 en Estados Unidos. Ahora mismo se produjo una vacante, se murió una señora, ¿no es cierto? Y hay que reemplazarla. Y es una cosa importante. Pero claro, las cosas se toman con seriedad en otros países. Acá no. Bien, entonces, no olvidarse de esto. Y no olvidarse de señalar con claridad y precisión los hechos con que el deudor intente valerse para acreditar las excepciones. Hay que ser clarito cuando uno describe la excepción. Hay que ser claro. Bien. Si no se cumple con este artículo, entonces se podría pedir, ¿no es cierto?, la inadmisibilidad de la oposición, o que se declare inadmisible la oposición, como ustedes quieran, o que se tenga por no presentar la oposición. Cualquier forma es buena. En el fondo es una nulidad procesal. Una nulidad procesal. Y señala este mismo artículo 465, no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. No optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. Claro, se puede igualmente deducir la excepción de incompetencia del tribunal a pesar de que el juicio ejecutivo se haya iniciado con la gestión previa de preparación de la vía ejecutiva que yo le expliqué y que aparece en los artículos 435 y 436 del Código. Que cuando no se tiene un título, ¿no es cierto?, para preparar la ejecución, se puede citar a la presencia judicial, a reconocer firma o confesar deuda, ¿no es cierto? Ya. Si ahí participó el demandado oponiendo la excepción de incompetencia y se la rechazaron, por ejemplo, este hecho no indica que cuando le notifiquen la demanda ejecutiva no pueda de nuevo oponer la excepción de incompetencia. Eso es lo que está diciendo el artículo. Deducida esta excepción, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva. Bueno, en realidad debería el juez resolverla de inmediato, ¿no es cierto? Porque cosa que tampoco se hace siempre. A veces el juez dice, déjase para la sentencia definitiva, o sea, tramita todo el juicio para al final, ¿no es cierto?, darse cuenta de que no tenía competencia. Y a veces, ¿no es cierto?, se hace simplemente porque no hay tiempo, porque siempre el señor magistrado está escaso de tiempo. Entonces hay muchas cosas que no se hacen por escasez de tiempo. Bien, ahora, de este escrito de oposición, ¿no es cierto?, dice el artículo 466, del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante, dándosele copia de él para que dentro de 4 días exponga lo que juzgue oportuno. O sea, cuando el ejecutado opone las excepciones, el juez tiene que darle traslado del escrito de excepciones al ejecutante, para que exponga lo que juzgue oportuno el ejecutante. Y le da 4 días. Y ahí el ejecutante va a decir lo que considere pertinente. Es una especie como de réplica, una cosa así. Le da la chance el legislador al ejecutante para que se pronuncie sobre el escrito de oposición de excepción. Y la ley dice, en el inciso segundo del 466, vencido este plazo de 4 días, haya o no hecho observación el demandante,
se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas. Entonces, lo que comúnmente hace el ejecutante cuando se pronuncia sobre este escrito de oposición de excepciones del ejecutado, lo que normalmente es presentar un escrito que solicita se declaren inadmisibles las excepciones opuestas. Y ahí entonces le manifiesta su criterio al tribunal de por qué son improcedentes esas excepciones. Ahora, muchas veces el ejecutante no hace nada, deja que pase el plazo nomás. Es decir, le deja al juez la posibilidad de pronunciarse por sí solo sobre las excepciones que han sido opuestas. El ideal, como siempre, y sobre todo si tiene tiempo el abogado, es pronunciarse sobre el escrito de oposición de excepciones del ejecutado. Porque si sus argumentos son sólidos, basados en la ley y en los hechos, entonces podría el juez de inmediato declarar inadmisibles las excepciones y se acabaría el juicio. Entonces la ley señala esta situación en el inciso final del 466 y dice: si las estima inadmisibles, ¿qué? Las excepciones, después que dijo algo el ejecutante o no dijo nada. Si las estima inadmisibles o si no considera necesario que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva. En caso contrario, recibirá a prueba la causa. Como en los tribunales hay funcionarios que están para resolver y para andar más rápido, normalmente, sobre todo cuando el ejecutante no se pronuncia sobre el escrito de excepciones, normalmente, ¿qué es lo que resuelve el funcionario? Se declaran admisibles las excepciones y se recibe la causa a prueba, fijándose como hechos controvertidos lo siguiente. Pum, pum, ya. Así que es importante que el ejecutante se pronuncie sobre el escrito de excepciones, porque ahí de repente el juez le encuentra motivo, ¿no es cierto?, plausible al ejecutante para declarar inadmisibles las excepciones y se ahorra todo el resto del juicio. Entonces, acá, como les decía adelante, se produciría la misma situación que establece el artículo 472, de cuando derechamente no opone excepciones el ejecutado, o las opone fuera de plazo, que es lo mismo que no oponer excepciones. Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago, de conformidad a la disposición del procedimiento de apremio. Este artículo 472 coincide con el 466, inciso tercero o inciso final, que dice: si las estimen admisibles las excepciones o si no consideran necesario que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva. En caso contrario, recibirá la causa prueba. O sea, el efecto del artículo 472 se produce igualmente en el caso del 466, inciso tercero, que es el que yo les señalaba antes. Bien, entonces tenemos, en este avance de la explicación del procedimiento, tenemos, ¿no es cierto?, que el juez declaró admisibles las excepciones opuestas y recibió la causa prueba, fijando los hechos controvertidos. Fijando los hechos controvertidos. Entonces ahora deberíamos referirnos al artículo 464 que ya mencionamos, que señala que el ejecutado solo puede oponer como excepciones las que señala este artículo. Las que señala este artículo. Y dice la ley: la oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes. En alguna. Es decir, puede ser una o pueden ser todas, o pueden ser algunas.
Lo que sí tiene que ser alguna de estas excepciones y no de otras que no estén dentro de este artículo 464. Bien. Vamos diciendo entonces algunas palabritas respecto de estas excepciones. Las primeras 5 corresponden a lo que en el juicio ordinario hablábamos de excepciones dilatorias. En consecuencia, ¿no es cierto?, se puede solicitar el rechazo de estas excepciones, igual como que si fueran unas excepciones dilatorias. Lo que cambia, ¿no es cierto?, son los plazos. Pero es lo mismo en el fondo. Primera excepción: la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Ahí van a tener que aplicarse las normas pertinentes, ¿no es cierto?, para pedir la incompetencia del tribunal ante el que se presentó la demanda. Por ejemplo, si se trata de un pagaré o de un cheque o de una letra de cambio que se suscribió en Santiago, en Valparaíso, etc., podría haber motivo para decir que el tribunal de Arica, que es donde se presentó la demanda, no es competente para conocer de ese juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque o dice en la misma demanda, ¿no es cierto?, cuál va a ser el tribunal competente, o dice el contrato al que accede a lo mejor ese documento de crédito, letra de cambio, pagaré o cheque, o se puede probar que el juzgado era otro. Y entonces ahí el juez va a tener que pronunciarse sobre su competencia. Y esta excepción, en el caso de que se acoja, hace que en ese tribunal se termine el juicio. Porque va a tener que declararse el juez incompetente, ¿no es cierto?, y remitir los antecedentes al tribunal que corresponda o archivar la demanda, ordenando que el ejecutante concurra al tribunal que corresponde, lo cual puede provocar un tremendo problema al ejecutante si es que se equivocó al presentar la demanda, porque a lo mejor puede operar la prescripción o de la acción ejecutiva o de la deuda. Así que los errores en materia judicial y en materia procesal se pagan caro. Se pagan caro. Acá estamos hablando de la aplicación de la pura ley, nada más. Así que aquí hay que conocer la ley. Todo lo que sea materia procesal es conocer la ley. Hay abogados que se dicen expertos en nulidades procesales. Y cualquier cosa que ustedes se equivoquen, les plantan una nulidad procesal y la nulidad procesal a veces termina el juicio. Los hechos. Entonces ahí tenemos una excepción dilatoria, ¿no es cierto?, pero que puede producir efectos de perentoria porque puede terminar con el juicio, al menos en el tribunal donde se estaba tramitando la acción. Segunda excepción: la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece a su nombre. En general, entonces, la falta de capacidad o la falta de personería del que comparece a nombre del demandante. Claro, ¿no es cierto? La personería hay que acreditarla en el juicio. Se discute sobre ¿cómo se llama?, sobre esta personería. Sobre esta personería. Bien. En tercer lugar, otra excepción dilatoria: la litispendencia ante el tribunal competente. Y aquí hay un agregado que es
propios de este juicio ejecutivo. La litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen a la litispendencia haya sido promovido por el acreedor, es decir, por el ejecutante, sea por vía de demanda o de reconvención. En el caso de la excepción dilatoria del 303, la ley dice solamente la litispendencia. Solo la litispendencia. Artículo 303. Solo son admisibles como excepciones dilatorias. Número 3, la litispendencia. Punto. Aquí dice la litispendencia ante tribunal competente. Y viene el agregadito este. Siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvención. Es decir, en el juicio ordinario solamente se entiende que es excepción dilatoria a la litispendencia y punto. Es decir, cuando hay identidad de personas, de causa de pedir, de cosa pedida, y que haya un juicio pendiente entre esas mismas partes, o sea, que esté pendiente el juicio. Y punto. Mientras que acá, en el juicio ejecutivo, se exige lo mismo. Identidad legal de personas, de causa de pedir, de cosa pedida, y que haya un juicio pendiente. Pero, agrega que ese juicio que está pendiente, que es anterior al juicio ejecutivo en este caso, haya sido promovido por el acreedor por medio de una demanda o por medio de una reconvención. Es decir, exige que esa litispendencia en el juicio anterior, en que se va a tratar la litispendencia en ese juicio anterior que está pendiente, lo haya iniciado el ejecutante o demandante. ¿Por qué creen ustedes? ¿No se le ocurre a nadie? Bueno, porque si no sería re fácil interponer esta excepción. Bastaría que el ejecutado se noticiara, el ejecutado, no el ejecutante, que es el que puede poner esta litispendencia, o sea, el que puede iniciar el juicio. Bastaría que el ejecutado se noticiara de que el ejecutante le va a presentar el juicio ejecutivo para que le presentara una demanda, que verse sobre los mismos hechos, que puede ser una demanda ordinaria porque la ley no dice. La litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvención. No dice la litispendencia ante el tribunal competente siempre que el juicio ejecutivo o el juicio ordinario o los dos. No dice nada. Puede ser cualquier juicio. Entonces, el juicio que está pendiente, para que se acepte esta excepción, tiene que haber sido promovido por el ejecutante en este caso, sea por vía de demanda o de reconvención. Porque si no, si el ejecutado pudiera iniciar, o sea, pudiera deducir esta excepción por un juicio que inició él antes del juicio ejecutivo lo inicia. Y habría que esperar que se tramite el juicio que está pendiente, etcétera. Y a lo mejor se pasan los plazos, etcétera, etcétera, y al final termina el ejecutante perdiendo su acción porque hay un juicio pendiente que inició el ejecutado. Por eso lo prohíbe la ley, para evitar estas pillerías, porque, como dice ese antiguo adagio jurídico, echa la ley, echa la trampa. Si hay gente que celebra contratos simulados para precaverse una excepción, con mayor razón va a poder iniciar un juicio, si tuviera la posibilidad de hacerlo. Claro. Queda claro, ¿no es cierto? 4. Otra excepción dilatoria.
la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254. Igual que en el 303, ¿no es cierto? Igual que en el 303. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Es decir, no exposición de los hechos y fundamentos de derecho, o no exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, o enunciación contradictoria de los hechos y fundamentos de derecho, o no coherente, como ustedes quieran, porque se entiende que si hay contradicción entre los hechos que relata, ¿no es cierto?, el ejecutante, entonces se entiende que no hay exposición de hecho. Lo mismo ocurre con los fundamentos de derecho. O no hay enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Claro. Si no existe eso, ¿no es cierto?, se puede pedir, o mejor dicho, deducir la excepción dilatoria de falta de alguno de los requisitos legales en el modo de proponer la demanda. Por eso que cuando ustedes presentan su demanda ejecutiva tienen que ser claros en la exposición de hechos, que muchas veces son cortos, pero son claros los hechos. Están de manera sintética expuestos, pero son claros. Y lo mismo los fundamentos de derecho. No se hace alusión a los tres primeros numerales del 254 porque, como ustedes saben, si no cumple una demanda con el 1, la asignación del tribunal, el 2, la individualización de las partes, y el 3, la individualización de las partes, de acuerdo con el 256, el juez de oficio puede no dar lugar a la demanda. Es decir, esto ocurre también para el juicio ejecutivo. Si no están esas tres designaciones elementales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal, entonces el juez puede de oficio decir, oiga, no se da lugar a la demanda por tal cosa. También en el juicio ejecutivo. Bien. También el beneficio de excusión o la caducidad de la fianza, ¿no es cierto? También la excepción del artículo 303. El beneficio de excusión. No se refiere el 303 a la caducidad de la fianza. Aquí sí que se refiere. Bueno, esto lo saben ustedes, ¿no es cierto? El beneficio de excusión, la obligación que tiene el ejecutante de ¿cómo se llama?, de dirigirse primero en contra del deudor principal y después en contra del deudor secundario o accesorio, como ustedes quieran llamarlo. El que afianza. ¿A quién? ¿A quién se afianza? Afianzar es como apoyar, ¿no es cierto? ¿A quién se afianza? Al deudor principal. Entonces el beneficio de excusión le dice, oiga, mire, primero dirija esa acción, o en lenguaje más simple, cóbrele primero al deudor principal, después, dependiendo de cómo le haya, me cobra a mí. Eso es. O la caducidad de la fianza. Claro, si la fianza ya no corre, porque caducó, se puede alegar también esta excepción, ¿no es cierto?, como oposición al juicio ejecutivo. No hay fianza. Entonces, ¿cómo me va a notificar algo que ya no existe? Caducó la fianza, no existe la fianza. Entonces, esos son los casos de excepciones dilatorias que se pueden oponer al juicio ejecutivo. No hace diferencia en esto la ley que reglamenta este tipo de juicio. Y luego vienen una serie, ¿no es cierto?, de excepciones perentorias, ¿no? Excepciones que enervan o que matan la acción ejecutiva. Desde el número 6 hasta el número 18. Primero, la falsedad del título.
¿Cuándo un título es falso? Cuando no es auténtico. Normalmente, no siempre, pero normalmente, o dicho de otra manera, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Cuando un título es falso, es objeto, ¿no es cierto?, de una falsedad documentaria que está sancionada por la ley penal. Normalmente, puede que haya sido la falsedad concebida, ¿no es cierto?, fuera del ámbito penal, pero son los menos de los casos. Normalmente hay falsedad material o falsedad ideológica. Ustedes están en tercer año, así que todavía no han estudiado Penal 2, ¿no es cierto? Ese es el ramo que yo doy en la escuela. Y hay un título, el Código Penal se divide en libros, igual que todos los códigos. Y hay un título preliminar, hay un libro primero que básicamente se refiere a la teoría del delito, también a la eximente, a la atenuante, a la agravante, etcétera, ¿cómo se llama?, a las causales de exención de la responsabilidad penal, etcétera. En general se refiere a la teoría del delito. Este título, este libro primero. Y el libro segundo se refiere a los delitos en particular que trata el Código Penal, porque hay una serie de leyes penales especiales que están tratadas, delitos que están tratados en leyes especiales, penales, y que deben constituir una mayoría respecto de los delitos que trata el Código Penal, que aproximadamente, o sea, van de partida entre el artículo 106 y el artículo anterior al que empiezan las faltas, en el 494. Pero antes del 494 hay también unos artículos referentes a una causal de exención de responsabilidad penal respecto de los familiares, hay otras que se refieren a situaciones que no constituyen delito, etcétera. O sea que entre el 106 y el 490 más o menos deben ser unos 290 artículos más o menos, menos de 300 que hay en el Código Penal. Delitos, tipos penales, tipos legales penales. Y afuera hay más delitos que estos, ¿sí?, en leyes penales especiales. Y los tratamos cuando estudiamos el libro segundo del Código Penal, que empieza, ¿no es cierto?, con los crímenes y simples delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado, después título segundo contra la soberanía interior del Estado, después contra los derechos garantidos por la Constitución, después, etcétera, 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 hasta el título 10, que termina con los cuasi delitos. Entonces ahí hay aproximadamente 300 delitos en el Código Penal. Lo que quiero decirles es que hay más delitos afuera del Código que en el Código. Ahí mismo hacemos alusión a una serie de delitos cuando estudiamos ciertos títulos, por ejemplo, tratándose de los delitos contra la seguridad interior del Estado. De partida ahí estudiamos delitos que están en la ley 12.927, que se llama precisamente sobre seguridad interior del Estado. Los delitos que están en la ley sobre control de armas y los delitos que sancionan conductas terroristas, por ejemplo. Después los derechos que garantizan las garantías constitucionales, vemos delitos que están dentro de la ley sobre votaciones y escrutinio, todos los delitos de cohecho relacionados con el acto de la votación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay delitos en la ley sobre construcciones y urbanizaciones, etcétera. En el código que ustedes quieran hay algún tipo de delito. En el Código de Procedimiento Civil hay un delito que es bien importante, que es el delito de desacato, que está en el título, ¿no es cierto?, relacionado con la ejecución de las resoluciones ante el tribunal que las dictó, por ahí por el 230 y tanto, aquí en el Código. De la ejecución de las resoluciones
la ejecución de las resoluciones. ...240 inciso segundo. ¿Qué dice el 240 en el inciso primero? Dice, cumplir una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. Supónganse ustedes, ¿no es cierto?, que se trate de un juicio, uno simple, un juicio incluso un juicio civil, de término del arriendo por no pago de la renta. Entonces se tramita todo un juicio y al final el juez le da la razón al demandante que probó que no le pagaban el arriendo y ordena, ¿no es cierto?, que el ejecutado, el demandado, tiene que entregar la propiedad dentro del tercero día después de ejecutoriada la sentencia. Ya. Pasan los 3 días, no entrega la propiedad, se le notifica, ¿no es cierto?, el lanzamiento, no cumple y entonces hay que ejecutarlo con la fuerza pública. Es decir, claro, el juez tiene que realizar todas las diligencias tendientes a hacer cumplir la sentencia que dictó, si no, ¿para qué tramitó todo el juicio? Para que al final, ¿no es cierto?, la parte que resulta agraviada con la sentencia no la cumpla. Por eso es que el juez le dice claramente en el 240, cumplir una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. Claro. Y entonces en el 240 aparece este tipo penal que se llama desacato. ¿Qué dice el 240 inciso segundo o final? El que quebrante el ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. Es decir, de 541 días a 5 años. Su grado medio, 541 días a 3 años, grado máximo, 3 años, 1 día, 5 años, ¿no es cierto? Y aquí dice, reclusión menor en su grado medio máximo, 541 días a 3 años. El que quebrante el ordenado cumplir. Por ejemplo, se tramitó todo un juicio, se notificó la sentencia, como digo, se ordenó el lanzamiento, se produjo el lanzamiento, con el auxilio de la fuerza pública. Todo gasto que tiene que hacer el ejecutante. Y el demandado es porfiado, ¿no es cierto? Se fueron los carabineros, se fue el receptor, se fueron todos, y abre la puerta a la fuerza o abre una ventana, qué sé yo, y mete las cuestiones para adentro otra vez. O sea, no está cumpliendo la sentencia que ordenó el lanzamiento. Desacato. Artículo 240, inciso segundo. ¿Se entiende? Bien. Es decir, tipos penales hay en casi todos los códigos, por no decir en todos, incluye el Código de Procedimiento Civil. Incluye el Código de Procedimiento Civil. Incluso en el 297 del mismo Código de Procedimiento Civil hay otra norma que se refiere a delitos penales. ¿Qué dice el 297 en relación con las medidas precautorias? Dice, cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces, se inscribirá en el registro del conservador respectivo y, sin este requisito no producirá efecto respecto de terceros. Inciso segundo del 297. Cuando verse la prohibición, ya no sobre inmuebles que hay que inscribirlo, sino que cuando verse la prohibición sobre cosas muebles, solo producirá efecto respecto de los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato. Pero el demandado será en todo caso responsable de fraude si ha procedido a sabiendas, es decir, con conocimiento, es decir, con dolo. Se está refiriendo a un tipo penal, un tipo de fraude. Es decir,
repito, más allá del Código Penal, hay un montón de tipos penales que superan a estos 300 más o menos tipos, un poco más, porque hay algunos tipos legales que en un solo artículo contienen más de un delito, como puede ser el caso, ¿no es cierto?, de los delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos o por particulares en contra de personas, o el delito de apremio ilegítimo, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que también tienen varios tipos penales dentro de un mismo artículo. Así que eso es lo que supone, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de las excepciones, lo que supone normalmente la falsedad del título, porque ahí empezamos. La falsedad del título normalmente supone un tipo penal que se denomina de falsedad de documento o de fraude. Pero normalmente de falsedad de documento, trátese de documentos públicos o documentos privados. Que puede ser el caso de la falsedad material o real o de la falsedad ideológica. El caso de la falsedad material o real ocurre cuando se finge un documento auténtico, que no lo es. Por eso que se dice, se finge un documento auténtico. No es el auténtico. Se hace aparecer como auténtico. O cuando se altera o adultera un auténtico u original. Se le cambia algo, se borra algo, etcétera, etcétera. Ahora con la computación hay diferentes maneras, como se llama, de alterar un documento. Falsedad real o material. Y la falsedad ideológica, cuando se finge en un documento auténtico una realidad distinta a la que el documento pretende señalar. Por ejemplo, yo tengo un automóvil y tengo una deuda. Es lo único que tengo, el automóvil. Bueno, mejor tengo otras cosas, pero soy pillo, no me gusta pagar mis deudas. Entonces yo, con un tercero, celebro un contrato simulado, en donde realizo una venta ficticia en favor de este tercero. Tercero que no me va a pagar ningún precio. Seguramente que le voy a vender el asunto a plazo, para que sea más difícil de comprobar, ¿no es cierto?, la falsedad ideológica. Pero la verdadera intención no es la que dice el documento, la verdadera intención de las partes. En el documento, que es legítimo, se puede celebrar hasta por escritura pública, se está diciendo que yo le estoy vendiendo un auto, un inmueble o lo que sea, a un tercero, pero esa voluntad es ficticia, es falsa, es simulada. El documento es auténtico, pero la voluntad que hay detrás del documento es falsa. Eso es un contrato simulado. El código, por ahí, en el 470, número 2, sanciona los contratos simulados y ¿cómo se llama? Y en otras disposiciones de los fraudes también lo hace. Entonces, nos encontramos con este tipo de situaciones. Con este tipo de situaciones fuera del código. Entonces ahí estamos hablando de la falsedad del título, que lo que yo quería decir era que normalmente cuando se opone como excepción la falsedad del título, es complicado, porque está diciendo uno, de cierta manera, que acá se está aduciendo un título falso. Título falso, sea materialmente o sea ideológicamente. Lo que significa que si se establece en el juicio ejecutivo civil que el título es falso, sea en forma material o en forma ideológica, ese juicio va a pasar a formar parte en teoría de una investigación criminal. Digo en teoría porque ahora están tan ocupados los señores fiscales que es bien poco lo que se investiga, salvo los casos que son para la tele, ¿no? Pero para el común de los mortales como nosotros, es bien poco lo que se investiga.
O si no, vean los reclamos que hay de la gente, de toda la ciudadanía, en contra de la policía y en contra de la fiscalía. Bueno, de los jueces también, pero los jueces, bien difícil lo que se puede hacer. ¿Quedó claro entonces la falsedad del título? Entonces un título es falso, por lo que dije, falsedad material o falsedad ideológica, o también puede ser un título falso por falta de integridad. Por falta de integridad. Le falta una parte al título. Le falta una parte. Entonces un título puede ser tachado de falso por falsedad misma o por falta de integridad. Le falta una parte al título, no está completo. También puede ser falso por eso, el título. Bien. En séptimo lugar, como excepción perentoria, está la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea con relación al demandado. Sea con relación al demandado. La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes, para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. Y ahí le hace el agregado a la ley, sea erga omnes, respecto de todos, o sea con relación al demandado. Bien. Hay ciertos requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que los títulos tengan fuerza ejecutiva. Por ejemplo, los títulos de crédito están obligados a pagar ciertos impuestos. ¿Cómo se pagan estos impuestos? Se pagan vía derechos y o vía estampillaje. Que tampoco saben muchas veces los abogados que se dedican a tramitar. Entonces un abogado que sabe de juicio ejecutivo lo pone esta excepción. Por ejemplo, las letras de cambio, los pagaré y los cheques, ¿no es cierto?, para que sean objeto de los requisitos que deben cumplir para tener fuerza ejecutiva, tienen que pagar el impuesto que señala la ley. Y la ley señala los porcentajes. No me acuerdo bien en este momento, pero supónganse ustedes que tratándose de una letra de cambio, por ejemplo, un pagaré, sea el 0,01%. O sea, una letra de 1.000.000 de pesos, 0,01%, 1.000.000 de pesos, el 1%, ¿no es cierto? El 10% de 1.000.000 de pesos son 100.000 pesos. El 1% de 1.000.000 de pesos son 10.000 pesos. Y el 0,1% son 1.000 pesos. Supónganse ustedes que la letra de cambio es por 2.300.000, que no es ninguna cantidad estratosférica. Bueno, entonces firman letras de cambio normalmente por 10 lucas. Se está afianzando una obligación o un pagaré. Pongo estas cantidades, van a poner cantidades más. Si son 2.500.000 la letra de cambio, el 0,1% son, si eran como se llama, 10.000 el 0,01, y son, en el caso de 1.000.000, son 2.500.000, son 25.000. Entonces tiene que tener en estampilla 25.000 pesos. Lo dice la ley, hay una ley específica sobre eso. También puede ocurrir que, ¿no es cierto?, para que tenga mérito ejecutivo, una letra de cambio, un pagaré o un cheque, ¿no es cierto?, se firme por el aceptante ante notario.
Entonces, en ese caso, no solamente hay que pagar el estampallaje, sino que además hay que pagar los derechos del notario. Y en ese caso va a ser el notario mismo el que va a cobrar sus derechos, como luego los notarios por poner la firmita nomás, cobra sus derechos, ¿cierto? Y él mismo se va a encargar de colocar el impuesto, que se lo va a cobrar a la parte también. No va a hacer la paleteada el notario. Imagínense un notario haciendo una paleteada. Cuando los notarios son cajas registradoras de plata. Porque aquí en Chile nunca se ha querido establecer el sistema que existe desde que tengo uso y razón de derecho en países que son como nosotros, en el caso del Uruguay, en donde en el Uruguay cualquier abogado que dé un examen sobre derecho notarial y que además rinda fianza, ¿no es cierto?, la fianza que le exige la ley, puede ejercer como notario. Entonces hay muchos notarios. ¿Y qué es lo que pasa cuando se cumple ese principio económico de la competencia? Bajan los precios, ¿no es cierto? Y además se atiende mejor. Pero acá no, acá cuántas veces se ha tratado de reglamentar el uso del notario, y ahí seguimos igual, desde que yo entré a estudiar leyes. Igualito, no habría un pelo, ni respecto de los notarios, ni respecto de los conservadores, no habría un pelo. Por eso que la gente ahora está reclamando por todo, porque han pasado muchos años que la gente está diciendo, oiga, cambien esto, otro, y no pasa nada. Y además que son asuntos que nos interesan a todos. Aquí no hay color político ni una cosa, asuntos que nos interesan a todos, y no se cambia. Imagínense ustedes que el conservador de bienes raíces de Santiago, de hace muchos años, yo les doy estos datos por tantos años creciendo en la profesión, por eso se los doy, porque a lo mejor ustedes no lo saben. El conservador de bienes raíces de Santiago, claro, los conservadores de bienes raíces de regiones ganan menos, pero ganan re harto también. El conservador de bienes raíces de Santiago es el funcionario público, porque realiza una función pública, es el funcionario público que a nivel individual paga más impuestos que todas las personas a nivel individual. Imagínense. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos de sueldo mensual. ¿Qué tal? Y mal servicio, además. Pésimo servicio. Van ustedes al conservador de bienes raíces de Santiago, ni siquiera consideremos la pandemia ahora. Hay mesones para pedir hora y después para esperar, para que le pasen el libro y para que usted busque. Horrible el sistemita. ¿Y por qué todo sigue igual? Y si alguien reclama, ¿no es cierto?, se dice, no, es que no sé, porque es rebelde, o que habla mal en contra de los demás, o que no, es la realidad. Y claro, y muchos hijos de ministros de la Suprema o parientes de la Suprema terminan todos de conservadores o de notarios, etc. Se pelea a muerte por esos cargos. ¿Por qué? Por el billete nomás, nada más. Ni siquiera hay cursos de derecho notarial. ¿Para qué decir magíster? Para optar esos cargos. Solamente hay que tener un buen padrino, ¿no es cierto?, en algunos de los poderes del Estado. Y listo. Claro. No crean que lo digo por picado, porque yo no soy notario, que eso nunca me interesó. Afortunadamente me las pude arreglar bastante bien y mantener a mi familia ejerciendo la profesión.
pero es una vergüenza en la realidad. Sobre todo para gente que gana poco, para funcionarios que ganan tan poco, sobre todo. Así que tenemos que cumplir con ese pago. Así que ojo ustedes, el día de mañana cuando tengan que cobrar una letra, un pagaré o un cheque, averigüen, se vayan a la ley sobre, ¿no es cierto?, estampillas, papel sellado, que aunque estén un poco pasados de moda, no están derogadas. Entonces vayan a la tesorería cuando sepan cuánto es lo que tienen que pagar y ustedes se lo van a cobrar al cliente, ¿no? Y le dicen, oiga, mire, aquí hay que ponerle tanto a la letrita esta, ¿no?, para eso. Fíjense, por ejemplo, que no sé, esto es contravención, no sé, hay gente que no sabe, sí, siempre hay gente que no sabe, pero los abogados no, pues los abogados tenemos que saber. ¿Sabían ustedes que cuando se trata de un arriendo de un inmueble y el arrendador le da el recibo de pago mensual al arrendatario, ese recibito tiene que llevar un impuesto? ¿No sabían? Bueno, ahora lo saben. ¿Conocen ustedes a algún arrendador que cuando le da el recibo al arrendatario le ponga algún impuesto? Yo no he conocido nunca. Yo no he conocido nunca eso. A lo mejor soy yo que ando por otras pistas, no sé. Pero de todos los arrendadores que conozco no hay ninguno que le dé el recibo con el impuesto, para el fisco. Porque esa estampillita, aunque sean lucas, como dicen ustedes. Lucas. No se lo ponen. Entonces, pero ustedes en un juicio tienen que cumplir con el pago del impuesto de estos documentos. Porque si no, un abogado que conoce la ley, ¿no es cierto?, les va a poner esta excepción. Les va a poner esta excepción. ¿Y qué es lo que dice la ley? Dice: la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado. Ya, absolutamente. Entonces, ustedes cuando iniciaron el juicio, el juez ya hizo el examen, el examen este que yo les comentaba en la clase anterior, ¿no es cierto?, de admisibilidad del título. Dice el 441, ¿se acuerdan cuando les dije que el juez por sí solo el que examina el título porque se lo dice la ley? Dice el 441, el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya ente, es decir, el demandado, apersonado al juicio. El juez hace el examen, ¿no es cierto?, del título. Entonces, si el juez examinó el título, no sé, o el funcionario que tiene para esto, para que resuelva, autorizó, ¿no es cierto?, notifíquese la demanda, etcétera, etcétera, y despacha ese mandamiento de ejecución de embargo, y viene el ejecutado y se da cuenta que no tiene los impuestos que exige la ley. ¿Puede el ejecutante, después que se inició el juicio, acompañar los impuestos correspondientes? No se preocupen de la jurisprudencia, porque seguramente que hay jurisprudencia que dice que sí puede acompañarlo después, otra que dice que no puede acompañarlo después, otra que dice que sí puede, pero hasta antes de, otra que dice que no puede, pero después de, etc. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque jurisprudencia van a encontrar de todo tipo, como en todo. O sea, no hay jurisprudencia, y partamos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que les puede pasar a ustedes como ejecutantes? Que no sacan nada después con los impuestos. Ya perdieron el juicio ejecutivo. Y entonces el abogado del ejecutado que sabe, se va a ganar unos honorarios re facilitos. Imagínense que esté cobrando usted una letrita que, no sé, 7 millones, 8 millones, le va a ahorrar, el abogado le va a ahorrar a su cliente 8 millones, 9 millones, más los honorarios, ¿no es cierto?, las costas, le va a ahorrar 10 millones, por ejemplo.
Entonces a lo mejor el abogado se gana 1 millón. Y feliz el ejecutado. Pague 1 millón en vez de pagar 10. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque el abogado del ejecutante no sabía que tenía que colocarle el impuesto a la letra de cambio, al pagaré o al cheque. Es importante conocer la ley, ¿no? Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Y después, sea absolutamente, como este caso de la falta de impuestos, o sea con relación al demandado. Claro, la falta de alguno de los requisitos, condiciones. Si no establece el título, ¿no es cierto?, que el demandado, ¿no es cierto?, es el que debe cumplir con la obligación. Entonces, el título es carente de requisitos respecto del demandado, ejecutado. Bien, vamos a quedar acá, jóvenes, y seguimos en la próxima clase a contar de la excepción número 8, que es muy simple, el exceso de avalúo en los casos de los incisos 2 y 3 del artículo 438. Cuídense.